Seguimos en el living, la recibimos a ella, Jimena Peirú, psicóloga, sexóloga. Gracias una vez más por acompañarnos. Es un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a estar hablando de la práctica sexual en adultos mayores. Fue un poco la consigna de la jornada. En realidad preguntamos cómo es que se modifica la práctica sexual a lo largo de la vida, pero contigo específicamente vamos a hablar de ese periodo. Bien, estuvieron recibiendo algunas consultas, preguntas, experiencias. Entonces... Sí, muchas experiencias, bueno, mucha gente que habla justamente de la falta de deseo, bueno, personas que de repente han quedado viudas y que no han podido reenganchar su actividad sexual, el tema también de los fármacos, cómo influye. Exactamente. Bueno, como hemos visto a lo largo de todas estas columnas que nos hemos encontrado, la sexualidad siempre desde hace miles de años está cargada de prejuicios, mitos, tabúes, y hay veces que se dan combinaciones como por ejemplo el envejecimiento y sexualidad que aumentan las falsas creencias, y también eso hace que se acompañe con sentimientos de culpa o vergüenza u otros sentimientos del orden de lo negativo que no ayudan al deseo, ¿no? Y más todo lo que se le carga al envejecimiento. De hecho, el envejecimiento tiene muy mala prensa, hay de todo tipo de parafernalia, de métodos para no envejecer o envejecer más lento, o ocultar el envejecimiento, cómo leemos los cuerpos. En lo erótico, erotizamos los cuerpos jóvenes y la vejez está más asociada a la enfermedad, a las patologías. Y bueno, es esto, a medida hay que contextualizar también a las personas de esta franja, que es a partir de los 65 años en adelante, en qué momento estuvieron criadas y cómo se trataban este tema también en su momento. Claro, hemos avanzado mucho como sociedad en ese aspecto, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación y con la información. Pensaba en que muchas veces la actividad sexual está como centrada en lo coitocéntrica, ¿no? Va por ahí, entonces capaz que hay otras maneras de expresión que pueden ser súper válidas y placenteras en ese periodo de la vida. Exactamente. Tenemos muy asociado por un lado lo que es la sexualidad con lo reproductivo, entonces cuando uno se sale de la franja reproductiva parece que la vida sexual se terminó. Sin embargo, podemos experimentar otras experiencias sexuales que no sean enriquecedoras y que no tengan que ver con lo reproductivo. Por eso siempre insistimos de darle más importancia a la dimensión placentera de la sexualidad, que siempre fue lo que estuvo como aplacado. Nos olvidamos de que podemos erotizar el olfato, que podemos erotizar el oído, que podemos erotizar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, a veces cuando pensamos en prácticas es eso, tendemos a pensar determinado tipo de prácticas, pero capaz que a alguien le resulta erótico que su pareja le lea un poema, una lectura, puede ser erótica o no, y mientras tanto acariciarse o no, y eso ya despertar un erotismo. Entonces, es como... Sí. Ampliarnos. Y yendo como un poco a lo positivo, en definitiva es una persona que ya tiene un recorrido y también se conoce más, ¿no? Y de repente sabe lo que sí y lo que no. También eso es muy particular. Claro, hay veces que sí, tiene la ventaja de correr con el conocimiento a su favor, y hay veces que producto de estos tabúes hay personas que llegan a la adultez y que no conocen su cuerpo o no conocen lo que es el placer sexual porque siempre estuvo vedado. Entonces quizás es una experiencia un momento donde poder ir de a poco derribando eso, pero no es de la noche a la mañana. Por eso también tiene que ver a cómo nosotros vivimos nuestra sexualidad en nuestra etapa más joven, también tendrá que ver en cómo la vivamos en la adultez. Claro. Y lo mismo con la vida. Y lo mismo que decías de la genitalidad, estamos muy centrados en lo genital y por eso insistimos tanto de ampliar, y siempre digo de que una dificultad puede abrir una puerta, ¿no? Una puerta a la creatividad. Por ejemplo, bueno, se presenta esto, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando el abanico se presenta si logramos abrirlo. ¿Qué ocurre con el consumo de fármacos? Sabemos que a medida que van pasando los años van apareciendo diferentes patologías, enfermedades, a veces tenemos enfermedades crónicas que requieren que tomamos un fármaco diario. ¿Cómo esto afecta, por ejemplo, en el tema de la disfunción eréctil de un hombre?
Sí, muchas veces los fármacos tienen efectos secundarios no deseados sobre la sexualidad. Generalmente no se le dice al paciente, por eso el paciente, si para él ese aspecto es importante, hay que ponerlo sobre la mesa en la consulta médica. El efecto secundario que muchas veces el médico no lo expresa. Exactamente, como por ejemplo muchos psicofármacos también tienen un efecto no deseado pero uno también tiene que poner la balanza, ¿no? Que cuando no se puede buscar una alternativa, digo, que no afecte tan directamente. Entiendo. Hablamos también de hombres, también en las mujeres, con el paso del tiempo hay como más sequedad vaginal. Claro, en eso de que siempre nos hacemos foco en la genitalidad, justo en esta etapa la genitalidad es cuando empieza a fallar. En los varones hay una dificultad para conseguir o mantener la erección, hay una dificultad en el tiempo de la vivencia orgásmica, generalmente cuesta más llegar, a las mujeres también les pasa de tener dificultad para la lubricación, de demorar más en la vivencia orgásmica cuando se logra esa vivencia, o también hay veces que los orgasmos están acompañados de dolor, que también eso es otra cosa que tiene que ver con los cambios que a veces aparecen en la adultez. Hemos recibido algunos mensajes, por ejemplo, en donde señalan que no tienen interés en el sexo, que la verdad es que ya ha pasado determinado periodo de la vida, en donde, bueno, de repente fueron padres y estuvo todo bien, después personas que por diferentes circunstancias están solas y no tienen ningún tipo de interés en el sexo. ¿Eso es frecuente? Sí, es frecuente, pero más allá de frecuente o no, creo que cada persona es un mundo y si a esa persona no le genera malestar, no tener deseo sexual y así está bien para esa persona, que así sea. O sea, con esto no estamos diciendo, bueno, todas las personas tienen que tener un deseo elevado durante toda la vida. Hay personas asexuales que no tienen esa presentación del deseo de esa forma y hay personas adultas que también pueden sentirse más identificadas con esa orientación. Y en esto que la vez pasada hablábamos de lo binario de nuestro pensamiento, también pasa esto en la tercera edad o adultos mayores, bueno, son todos asexuados, o los que se escapan de eso son medios perversos, viejos verdes. Entonces como que tenemos esos dos extremos y en el medio parece que no hay nada. No, sí, es interesante lo que vos decís, también vinculado con las exigencias de la sociedad, ¿no? La exigencia sobre todo cargado en esta sociedad machista del hombre y de que el hombre pueda tener una buena vida sexual durante, bueno, aunque no tenga su deseo real, ¿no? Aunque esté en otra etapa de la vida, ante el mundo y ante los ojos de sus pares, debería seguir estando vigente. Sí, ahí está, o como es aceptada las parejas de los varones más grandes y qué pasa si una mujer de la misma edad aparece con una pareja de la misma edad de ese varón, ¿no? Donde se invierten, ¿no? Estamos más acostumbrados a ver varones con mujeres jóvenes que al revés. Entonces sí, hay un montón de... los prejuicios sobre el envejecimiento también son muy parecidos a los que se dan en raza, género, religiones, o sea, no está bastante cargado de connotaciones negativas. ¿Qué le recomendarías a una persona que está en esa etapa de la vida y le gustaría reactivar su vida sexual? Bien. Y bueno, capaz que en esto de ampliar estos mapas eróticos, depende si está en pareja o no está en pareja, pero si está en pareja, poder probar, hay un ejercicio que se consigna mucho en terapia sexual, que es dedicarse unos minutos a como dividir la cara, el tronco, las piernas y la persona te da caricias, te da masajes y vos que estás recibiendo solo tenés que pensar qué te está pasando en el cuerpo, qué sensaciones estás sintiendo, olvidarte de si la otra persona estará cansada o no estará cansada, y después al revés, y conversan, y intercambian sobre lo que les gustó o no les gustó. También otra forma de ir activando el deseo es todos los días pensar 10 segundos, una escena erótica que te active, un recuerdo, una película, y ahí
el cerebro es como que va aceitando el mecanismo. Bien, y si una persona está sola, ¿la autosatisfacción podría llegar a ser el principal camino o el primero? Podría ser también uno de los caminos, y acordarse que tenemos un cuerpo entero, ¿no? Que no estamos parcializados en lo que es solo la genitalidad, y animarnos a explorar esas partes también. Buenísimo. Y bueno, y las lecturas o las películas eróticas también ayudan mucho como para ir desencadenando esa respuesta del deseo. Genial, Jimé. Bueno, quedan todos invitados a que te sigan por las redes sociales. De repente allí te pueden hacer alguna consulta más personalizada, pero al menos ahí diste un panorama de la situación. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa sí los espero en sexología.uruguay y nos vemos el miércoles que viene. Buenísimo.